¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El Atlético de Madrid sigue sin poder tener su primer victoria en esta temporada. Cada vez se ve peor su fútbol. Empezó muy bien en contra del Español el primer tiempo, pero conforme han pasado los partidos, sigue jugando cada vez peor. Vamos a analizar qué puede hacer el Atlético de Madrid y sobre todo las claves del por qué no funciona. El día de hoy inició con Sorloth como titular, algo que se le había pedido al Cholo Simeone, darle esa confianza como delantero. Alex Baena no estaba disponible y es por eso que tenía que utilizarlo a él o a Griezmann, pero Griezmann sabemos que no está en buen momento. Julián Álvarez es el inamovible dentro del delantera del Atlético de Madrid y me parece que es el único jugador que ha sido regular hasta el momento. El Cholo Simeone tiene aún muchos aspectos que mejorar en el juego y sobre todo decisiones que tomar sobre los jugadores. Hay jugadores que no están en su nivel. Pablo Barrios es uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. Inició esta temporada como lesionado, jugó algunos minutos, la realidad es que no se vio muy bien, pero todavía no ha recuperado su nivel. Me parece que lo necesitan para poder funcionar. Johnny Cardoso es un jugador que a la hora de defender le puede aportar mucho al Atlético de Madrid, pero a la hora de atacar es un jugador que no le da fluidez al juego. Creo que ese es uno de los aspectos que le está perjudicando mucho al Atlético de Madrid, y por las bandas creo que en detrimento de las contrataciones que ha hecho el Atlético, lo de Ruggeri sigue siendo preocupante. Un jugador que cuando llega a línea de fondo, aunque el día de hoy no fue titular, cuando entró los centros no son buenos. Es un jugador muy alto que le puede aportar mucho físicamente, algo que el Cholo sabemos que prevalece en sus equipos, pero el día de hoy en el Atlético de Madrid me parece que aspira a algo más a lo que regularmente jugaba el Cholo Simeone. El partido tampoco había iniciado muy bien para el Atlético de Madrid. El Alavés estaba siendo mejor que ellos al inicio del juego. El Atlético ni siquiera había llegado en ninguna ocasión, el Alavés estaba tomando la posesión, estaba llegando, pero el Atlético de Madrid en una serie de rebotes de Giuliano terminó anotando el primer gol. Se fue adelante en el marcador sin merecerlo. Y después el Alavés consigue un penal bastante inocente de Sorloth, no alcanza a ver al delantero y termina contactándolo. Carlos Vicente es el que se encarga de marcarlo. Oblak no adivina hacia dónde va y con eso el Alavés empata el partido. En el medio campo, algo que le faltó mucho al Atlético de Madrid en esta ocasión y por lo que sí se vio muy bien en contra del Español en ese primer tiempo, fue porque Almada venía a la base de la jugada. El día de hoy Almada prácticamente no fue a armar ninguna jugada. Cuando tenían que atacar se enfocaban en Pablo Barrios, Almada ni siquiera se acercaba. Creo que debe de aportar un poco más. Seguramente sea decisión técnica del Cholo, pero creo que Almada le puede aportar algo diferente precisamente por lo que Johnny Cardoso no le aporta nada en la fluidez. Y por la banda derecha creo que también ahí tiene sus limitaciones el Atlético. Giuliano es un jugador que recorre toda la banda, que le aporta mucho, pero me parece que a la hora de ofender, de crear jugadas, de ser determinante, de quitarte un rival, no le aporta nada en ese aspecto. Llorente tampoco está en su mejor nivel. Creo que el Cholo Simeone, a pesar de que tiene un equipo profundo, de que tiene un buen equipo, que se ha invertido mucho dinero, el equipo no está funcionando para nada. Hay muchos cambios que hacer. Me parece que es prematuro hablar en esta temporada que el Cholo Simeone no debería de seguir en el Atlético de Madrid, pero la realidad es que empieza a ser preocupante. No tanto por los resultados, sino por el funcionamiento. Cada vez ha sido peor. En esta ocasión el Atlético de Madrid pecó de tirar centros intentando buscar a Sorloth, pero no había ninguna idea, no había profundidad, Griezmann tiraba los centros desde muy atrás, ni siquiera apuntaba bien para poder que rematara a Sorloth. Me parece que bastante triste la actuación del día de hoy del Atlético de Madrid. Tenía bastante tiempo que no veía un partido que la realidad ya estaba esperando que se terminara. Algo de lo que regularmente se quejan los aficionados cuando ven al Atlético de Madrid, pero hoy el Atlético de Madrid la realidad es que no se sabe a qué es lo que juega.
prácticamente intenta ganarlo solo porque tiene mejores jugadores. Debe de haber un funcionamiento. Sabemos que el Cholo no es un entrenador que sea muy destacado por tener variantes a la hora de ofender, pero al menos conceptos básicos de tener profundidad para poder tirar un centro debe de tener este Atlético de Madrid. Bastante preocupante, pero creo que tiene soluciones. Probablemente estos 15 días que no va a haber partidos, a pesar de que muchos se van a sus selecciones, creo que le puede venir bien al Atlético de Madrid, sobre todo para bajar un poquito la presión que se está viniendo mucho en contra de ellos. El Cholo Simeone es el más señalado desde hace varias temporadas, pero me parece que aún hay que darle esa confianza, precisamente porque es el entrenador que le ha dado el estatus que tiene hoy el Atlético de Madrid, el tercer mejor equipo en España. Creo que eso es gracias al Cholo Simeone y habrá que soportar estos malos momentos y tratar de esperar a ver si él mismo puede revertirlos. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Crees que le hace falta algún fichaje a este Atlético de Madrid para que pueda funcionar? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.